Sí, yo, y pues en esta ocasión nos toca hablar sobre lo que son trastornos cardíacos. Lo más importante de acá es que tienen que saber es que todo se va a ver relacionado con la fisiología. Para ello, ¿alguien me podría decir cuál es la fracción o cuál es la fórmula de la presión arterial? Chicos. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ujú. Entonces, lo más importante de lo que es el corazón es que va a ser controlado por todo esto. Porque si no sé si se acuerdan, al haber una mayor presión arterial, va a haber un mayor gasto cardíaco. Y si hay un mayor gasto cardíaco, el corazón va a tener que bombear más. Y todo ello va a ser relacionado también con la resistencia vascular periférica. Entonces, esto va a ser muy importante para lo que lo vemos en el momento. Ya. Primero, hablar sobre lo que es la función cardíaca en general. Luego, sobre lo que es la disfunción y todo lo que ya vamos a ver en la fisiopatología. A ver, primero, como objetivos, lo fija es identificar cuál es la diferencia entre ST elevado y sin ST elevado en IMA. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos? Relacionado a IMA, porque, ay, lo siento. Porque también hay para lo que es pericarditis y para diferentes tipos de trastornos. ¿Alguien sabe la diferencia? A ver, chicos, IMA con ST elevado, la diferencia con sin ST es que uno es relativamente con una isquemia, por así decirlo, de pues, ¿cómo le ponemos? Un 30% aproximadamente. Y un IMA con ST elevado es cuando ya toda la parte transmural de tu corazón, la parte del miocardio, todo ya se ha dispersado de isquemia. O sea, todo tu ventrículo ya es isquémico. Y es por eso que se eleva el ST. Como concepto general, tienen que saber que como que una isquemia transmural. Es lo más importante que tienen que saber. Transmural se refiere a toda la pared del ventrículo, en este caso. A ver, siguiendo. Ya. Lo primero que tienen que saber, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las características histológicas de un corazón? El corazón, como sabemos, va a estar compuesto de diferentes capas. La capa que tiene que ser la fibrosa, bueno, en este caso pericardio, miocardio y endocardio. Lo más importante es el pericardio, porque recordemos que el miocardio está compuesto, ¿alguien se acuerda de qué está compuesto el miocardio? ¿O cuál es lo más importante del miocardio? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Ah, la diferencia entre la capa tal y la capa tal es esto. En este caso, mira, pueden observar esto, estas cositas de acá, son el músculo estriado del corazón. Y como si es un músculo estriado especializado, ¿alguien sabe cuál es su unidad funcional o la unidad más importante de este músculo? La sarcómera. El sarcómero. Entonces, el sarcómero va a ser compuesto por diferentes tipos, por la parte gruesa, por los filamentos gruesos y los filamentos delgados. ¿Los filamentos gruesos de qué están compuestos? Miocina. De la miocina. Y los delgados por la actina. En este caso, lo más importante es eso. Aparte, que también presenta ciertas proteínas, como las que son las troponinas, que son un biomarcador muy importante en lo que es IMA o en cualquier tipo de trastorno de isquemia. Porque recuerden que en el corazón las células van a presentar eso. Todas las células presentan troponina. Y en el momento en el cual pasan por un estado de necrosis, producen lo que es el mismo nombre dice, necrosis. Entonces, ¿qué pasa? Pues la anatopatología te menciona que se va a liberar lo que es el material citoplasmático y dentro de ello están las troponinas, que son fijamente actuados como un biomarcador. Es lo más importante. Ya. Ahora, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué hace el miocardio? Con todo así, con el sarcómero, en este caso son como unidad funcional, hacen la contracción.
es lo más importante, la contracción. Entonces, sí. Ahora, para saber eso es histológicamente y cuál es la importancia de la histología. Yendo por un lado fisiológica, vamos por el lado derecho, ¿cómo es que se diferencia? Por un lado, por así decirlo, el corazón, según a Guyton lo menciona como si fuera una bomba de izquierda y una bomba derecha. ¿Cuál es el que transporta oxígeno? ¿Cuál es el que libera lo que es el oxígeno para que sea transportado por todo el órgano? Izquierda. ¿Mm? La izquierda. Y el derecho es el que se encarga de lo que es ¿cómo se llama? Se le llama también circulación pulmonar, porque interactúa como ida y vuelta de lo que es el pulmón. Ahora, eso es lo más importante que tienen que saber. Y ahora, como sabemos, ¿quién es el que controla qué sistema controla que aumente la frecuencia cardíaca o disminuya para que se vea alterado toda esta fisiología? ¿El renina-angiotensina? Ya, el renina, angiotensina, aldosterona, acuérdate que va a actuar a nivel de lo que es tu vaso sanguíneo. Y recuerda que mayor presión arterial, hay mayor gasto cardíaco, y el gasto cardíaco está compuesto por tres cosas: por la precarga, la poscarga y la capacidad del corazón para contraerse. En ese caso se llama volumen sistólico. Pero esto es parte de ¿qué? Del volumen sistólico. Porque la otra parte es la frecuencia cardíaca. Ya. Relacionándolo con el volumen sistólico está todo esto. Y acá es donde actúa específicamente no ellos, sino el sistema simpático. Acuérdense que el sistema simpático tiene receptores a nivel del corazón. ¿Cuál es el receptor del corazón? Beta 1. A ver, una pregunta más buscada. ¿A qué receptor está acoplado? ¿O a qué proteína? GS. Es GS, y ya. Y eso conlleva lo que es un aumento en la frecuencia cardíaca. Si te preguntan qué sistema específicamente está actuando a nivel del corazón, es el sistema nervioso simpático, porque no va a actuar a nivel del músculo, actúa a nivel del músculo cardíaco y también a nivel del nódulo sinusal, aumentando lo que es el potencial de acción y aumentando también la frecuencia cardíaca. Ahora, ya, esa es la fisiología en general. Ahora, ¿cuáles son los trastornos y las alteraciones que van a generar las causas? Pues en este caso, la insuficiencia del bombeo. ¿Por qué? Porque cuando el corazón es incapaz de lo que es liberar la suficiente sangre, ¿qué pasa? A ver, chicos, sigamos con lo que es la presión arterial. Es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya. La insuficiencia del bombeo, ¿qué va a generar? Que haya una menor poscarga, ¿verdad? Y si hay una menor poscarga, hay un menor volumen sistólico y eso conlleva un gasto cardíaco. ¿Y eso qué conlleva? A que todo tu presión arterial se eleve por el mismo hecho de que recuerden algo. ¿Cuál es el primer mecanismo del corazoncito? Bueno, de la presión arterial, del vaso sanguíneo, para generar el aumento de eso. Acuérdense de cuáles son los receptores específicos que miden esto. Este gasto cardíaco disminuido. Están a nivel del seno aórtico, el seno carotídeo y también del seno aórtico. Bueno, el callado aórtico. Los varoreceptores. Los varoreceptores. Los varoreceptores sienten que hay un menor flujo sanguíneo. ¿Y qué hago? Va a decir, no, acá yo no tengo la suficiente sangre. Entonces, ¿qué hago? Aumento mi presión arterial. Y si aumento la presión arterial, ¿qué hago? Que mi corazón trabaje más. ¿Y eso qué conlleva? Por adaptación celular. Cuando hay una mayor demanda de trabajo, ¿qué pasa con el corazón o qué pasa con la célula? Sí, Por mayor demanda de trabajo. Hipertrofia. Claro, se hipertrofia. Entonces, así es como se genera una hipertrofia a nivel del esto. Obstrucción del flujo sanguíneo, igualmente. Menor flujo sanguíneo,
genera mayor alteración y todo ello. Y todo ello, mayormente todas las causas se van a deber a menor flujo sanguíneo. Eso es lo más importante. Ahora, dentro de la fisiopatología, les mencionan una enfermedad muy importante, la cual es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, técnicamente, les mencionan estas causas muy importantes. La hipertensión arterial, la aterosclerosis o alteraciones a nivel de lo que enfermedades valvulares y también de diabetes mellitus de tipo 1. Bueno, de tipo 2 en este caso. ¿Qué va a pasar acá? Es que recuerden que todas estas alteraciones, en este caso, aterosclerosis. ¿Alguien sabe la diferencia entre aterosclerosis y arteriosclerosis? Chicos, No. acuérdense, arterio es cuando hay un daño a nivel de tu arteria y hace que se engrose más. Engrosor de tu arteria. Y aterosclerosis se trata de una placa ateromatosa. Y cuando se refiere a placa ateromatosa, acuérdense que hay un aumento en el LDL, aumento de lo que es la formación de placa ateromatosa por, ya saben, aumento del LDL. Ya, ¿y todo ello que genera? Una disminución de ¿qué? Del flujo sanguíneo. Y acuérdense qué pasa cuando hay un menor flujo sanguíneo. ¿Qué pasa con el cardiomiocyto? Isquemia. Pasa por un estado de isquemia. Y la isquemia, se recuerdan que libera lo que son proteínas muy importantes. Y dentro de ellas está la troponina. Por eso es que en insuficiencia cardíaca también uno de los biomarcadores importantes es la troponina. Ya. Ahora, recuerden que, ¿cómo es que produce toda la inflamación? Recuerden que toda necrosis que produce inflamación. Ahora, actualmente, esto pueden también ponerlo como aporte, que actualmente se investigó y se supo que en el corazón también tenemos células residentes. Así como en el pulmón tenemos macrófagos alveolares, como también llamado, o también en células de Kupffer en el hígado, también tenemos en el corazón, que son macrófagos o también llamados CCR2. Son macrófagos que van a estar habitando este corazón. Entonces, ¿qué pasa acá? Es que acuérdense que cuando hay una necrosis hay liberación de proteínas y los macrófagos reconocen esto y promueven una inflamación. ¿Cómo? Es que activan lo que es la vía del NLRP3 o también vía del inflamosoma. Al activar esta vía, ¿qué pasa? Hace que libere ciertas proteínas, como pueden ser citoquinas proinflamatorias, como es la interleuquina 1 beta o la interleuquina 18. Y también la característica del macrófago, que libera factor de necrosis tumoral. Y otras quimicinas. Y todo ello provoca todo lo que es una inflamación. Hay un llamado linfocitario y todo ello. Y finalmente nos pasamos acá, que es lo más importante. Acuérdense qué pasa luego de una inflamación si es corregido. Chicos, cuando está por terminar una inflamación, ¿recuerdan que hay como último paso? Hay una reparación. Y esa Fibrosis. reparación, pero acuérdense que como estos factores de riesgo siempre van a estar acá, no genera una reparación, entonces hay una fibrosis y bastantes intentos de inflamación, de reparación en este caso. Entonces, es lo más importante que tienen que saber, porque todo este cuadro, si lo desglobo poco a poco, van a saber que es todo lo que hemos visto o todo lo que han visto en teoría de inflamación. O sea, es todito paso a paso. Todo va a terminar acá, en una reparación, sin caso es exitosa. ¿Y qué es lo que te menciona en la PPT de teoría? Menciona, como ya lo dijimos, daño inicial. ¿Por qué? Por los factores de riesgo que ya lo mencioné. Acuérdense, la presión arterial, aterosclerosis, diabetes mellitus, enfermedades valvulares. Todo ello genera un daño inicial. Y van a ver mecanismos de adaptación.
En este caso, acuérdense de adaptación porque ya pues es el primer paso a cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando no hay una reparación acá? Genera una remodelación cardíaca, pero no va a solucionarse. Entonces vamos a ver mucha fibrosis. Y acuérdense, el corazón no tiene la capacidad de proliferar, o sea, no tiene la capacidad de generar como otras, como el hígado, que cuando pasa algo, pum, puede proliferar de nuevo. Entonces el corazón no tiene esa capacidad. Entonces las partes que van a estar con necrosis, o en este caso se le llaman infartos, las partes infartadas nunca se van a poder reparar. Entonces va a disminuir lo que es la capacidad de contracción. Y al disminuir la contracción, el corazón va a sentirse insuficiente. Y a eso se le llama insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿una insuficiencia cardíaca puede conllevar a una hipertrofia? Claro, porque recuérdense que el corazón, al tener menos contracción, va a necesitar una mayor demanda de trabajo. Y al haber una mayor demanda de trabajo, el corazón va a aumentar va a aumentar su tamaño. Entonces se puede hipertrofiar. Entonces, pues así se puede relacionar una insuficiencia con una hipertrofia. Ahora, acá hay una imagen en la cual técnicamente está todo resumido, en el cual hay intentos de adaptación, pero cuando no se genera, cuando hay un daño que se genera o es irreversible, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, ya es simplemente tejido destrozado. Y eso es más que nada lo que tienen que saber acá. Y bueno, como les había mencionado, vamos a tener que va a haber una hipertrofia y todo ello. Entonces, van a ver, ya les mencioné, proteínas, en este caso, la troponina, pero no solo ello. Recuerden que el corazón tiene otra proteína más, la cual es, si no me equivoco, es el péptido natriurético atrial, que ayuda a lo que es la remodelación del corazón, pero como no va a haber remodelación o no va a haber esta corrección, va a estar aumentado, porque van a haber intentos de esa remodelación. Y por eso es que van a haber péptidos natriuréticos elevados. También, no solo la troponina, sino también el péptido natriurético atrial. Ahora, ya se puede ser posible fija de su examen porque en el PPT les mencionan un fármaco que es el nepresilina. Es un fármaco nuevo en el cual no solo degrada a lo que es el péptido natriurético atrial, sino también degrada lo que es la angiotensina 1, la angiotensina 2, la endotelina, todo lo que son los factores que aumentan la presión arterial y potencian a una insuficiencia cardíaca. Entonces, puede ser posible fija de examen porque les mencionan este fármaco. Y creo que es el único fármaco que mencionan en el artículo, en la PPT. Entonces, ¿hasta todo claro, chicos? Chicos. Sí, todo está claro. Ya. Ay, no sé qué pasa con mi tableta. Ya. Entonces, las manifestaciones clínicas vamos a diferenciarlas en dos tipos. La insuficiencia cardíaca derecha, acuérdense, siempre se va a ver primero relacionado con algo. Primero va a haber un daño hepático y luego un daño renal. Y también un daño pulmonar. Esas son las fijas de la insuficiencia cardíaca derecha. Por eso es que van a ver acá congestión a nivel de los tejidos periféricos y va a generar un daño a nivel hepático, va a haber edemas, por todo lo que ya vimos en inflamación. También vamos a ver alteraciones a nivel gastrointestinales, pero no son tan relevantes, porque lo más importante es que la insuficiencia cardíaca derecha también puede conllevar a una insuficiencia hepática y también una insuficiencia renal, pero el más común es la insuficiencia hepática. Ahora, por una insuficiencia cardíaca derecha, como ya sabemos, que genera cuando hay cuando hay una insuficiencia cardíaca, hay la incapacidad de que el ventrículo se contraiga bien. Entonces, va a haber menor gasto cardíaco, porque no va a poder inyectar toda la sangre. La fracción de eyección va a estar disminuida. Entonces, pues hay disminución del gasto cardíaco. Y eso, pues, genera como síntoma la intolerancia a la capacidad a la actividad física, por el simple hecho
de que cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué quiere hacer nuestro cuerpo? Aumenta su frecuencia cardíaca, porque nosotros necesitamos más oxígeno y más energía. Y acuérdense que para tener energía necesitamos oxígeno. Y ese oxígeno se da, pues, transportando mayor sangre. Por eso es que genera intolerancia a la actividad física, porque no va a haber suficiente gasto cardíaco que pueda nutrir todo el órgano necesario. También va a haber congestión pulmonar. Por el hecho de que no hay gasto cardíaco, hay menor precarga por el ventrículo derecho y va a haber menor flujo a nivel del pulmón, de las arterias, de las venas pulmonares, y todo ello genera esas alteraciones, como puede ser una alteración en el intercambio gaseoso, porque recuérdense que dentro del pulmón el mecanismo, lo más importante es la perfusión, y si no hay un correcto flujo sanguíneo, no hay un correcto intercambio gaseoso. Y el edema pulmonar genera la disnea nocturna paroxística, que es un síntoma muy peculiar en este caso, y nada más, la verdad. Ahora, siguiendo por las cardiopatías isquémicas, lo más importante que tienen que saber es que, como el mismo nombre dice, isquémicas, entonces se va a ver relacionado con ¿qué? Con menor flujo de oxígeno, menor flujo sanguíneo. Y si hay menor flujo sanguíneo, hay menor oxígeno. Eso es lo más importante. Y acuérdense, si se ve menor flujo sanguíneo porque hay isquemia, hay una alteración a nivel de ¿qué? De los vasos sanguíneos. Y acá recordamos un poco de lo que es anatomía. Acuérdense que la arteria, la aorta, en este caso el callo aórtico, va a dividir dos ramas muy importantes, la cual es la coronaria derecha, que es la más larga, porque la coronaria izquierda, ni bien se forma, se generan dos ramitas más, la cual es la interventricular anterior y también la circunfleja. Y pues la coronaria derecha es la más larga. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de las alteraciones o cardiopatías isquémicas, la más común es la de la arteria interventricular anterior, en un 70-80%, en casos de IMA y en casos de ciertas otras enfermedades. La más común es la interventricular anterior. Y si te preguntan de quién me origina, es de la coronaria izquierda. Porque la coronaria derecha, acuérdense que va a dejar, pero la interventricular posterior. Y ya, es lo más importante. Ahora, acuérdense que, como ya les dije, va a haber una insuficiencia, va a haber menor aporte de oxígeno. Y pues por mayor demanda va a haber un mayor consumo, porque mayor necesidad es de. Entonces, como menor flujo coronario, acuérdense que hay menor perfusión. O puede haber por obstrucciones. Y dentro de ello ya están las demás complicaciones. Y una de ellas también está el espasmo, que es creo que es una de las más importantes y que les mencionan también en IMA. Que el espasmo es causado por una alteración a nivel del sistema nervioso, del sistema nervioso autónomo, donde va a haber una mayor contracción de la arteria. Entonces, hay un menor flujo sanguíneo por ello. Y hasta se puede obstruir el vaso sanguíneo por ello. Y bueno, cuando hay menor contenido de oxígeno, acuérdense de anemia. Anemia y hipoxemia. Creo que es lo más común. Pero acuérdense que cuando hay ello hay menos glóbulos rojos, menos los glóbulos rojos, menos oxígeno y menos perfusión. Y ya. Y como parte del mayor consumo de oxígeno vamos a tener dos cosas, la tensión ventricular y la frecuencia cardíaca elevada. Y ya pues, la frecuencia cardíaca elevada, como ya lo mencioné, es por esfuerzo físico y también por emociones, porque recuérdense que todo va a estar derivado del sistema nervioso autónomo. Entonces, todo ello va a ser dependiente de ello. Ahora, por parte de la tensión ventricular está la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando acá crece tu ventrículo izquierdo. Entonces, como crece, va a haber menor cantidad de sangre a nivel del ventrículo. Entonces, va a haber menor gasto cardíaco. Y al haber menor gasto cardíaco, pues llega a que genere menor consumo de oxígeno en el corazón, como regresada, pues. Porque menor gasto cardíaco, menor precarga, menor poscarga
Y eso que genera menor irrigación a todos los órganos. Y en este caso, de los más importantes, el corazón. Entonces, ¿hasta ahí está bien, chicos? Chicos. Todo claro, todo. Ya. Ahora, hablando específicamente sobre lo que es Zika, o en ese caso, porque Zika es un nombre o es un síndrome muy como que se divide en dos, en angina y en este caso el infarto mismo. La angina es como que previas del infarto. ¿Por qué? Porque acá ya se está formando la placa teromatosa, pero todavía no se obstruye a un 70-90%. Entonces no genera el infarto. Ahora, dentro de Zika hay diferentes causas. Pues hay por lo mismo, que es la placa teromatosa, hay también por no rotura de la placa teromatosa, por formación de trombos a nivel de lo que es las plaquetas y los neutrófilos, y también por la formación, vasoespasmos, que ya lo mencioné hace poco. Entonces, van a haber diferentes causas, pero la PPT te menciona la más importante, que es la placa teromatosa. Entonces, acuérdense algo. Todo lo que tenga que ver con placa teromatosa, acuérdense de las células espumosas. Entonces, acuérdense. A nivel de lo que es las arterias, recuérdense que se dividen. Entonces, en ese proceso, el LDL genera un efecto a nivel del endotelio, genera un daño y permite a que él ingrese a nivel de lo que es la íntima. En todo este espacio, ¿qué pasa? Es que como va a haber una rotura a nivel del endotelio, ¿qué genera? Genera inflamación, genera un daño a nivel de lo que es pues, el endotelio. Inflamación llama macrófagos. ¿Y los macrófagos qué hacen? Van a ingresar también. Acuérdense por lo que todo el proceso de inflamación. Acuérdense de marginación, todo lo que tenga que ver con ese procesito. Y ingresa. Al momento en el cual ingresa, ¿qué hace? Los macrófagos van a detectar el LDL. ¿Por qué? Porque una característica muy importante, y cual lo menciona el Robbins, es que los macrófagos presentan LDL receptors. O sea, solo puede captar el LDL de manera fuera de eso, en el espacio. ¿Por qué? Porque si no tuviera específicamente esto, podría atacar también a los receptores de LDL. Entonces, es específico solo para las sustancias fuera de lo que es el espacio extracelular. Y bueno, en la luz también de la arteria. Ahora, ¿qué pasa cuando detecta esto? Es que va a detectarlo si lo va a querer fagocitar, pero ¿qué va a pasar a nivel de lo que es a nivel de la célula específica? Es que va a pasar que las LDL se vuelven cristales. Y los cristales generan lo que es la activación de la vía del inflamosoma y genera muerte celular. Entonces, todo ello provoca la formación de la placa teromatosa. Hay algo más también, que son esas células de acá, que en este caso, ustedes dirán, esos son fibroblastos, pero específicamente el Robbins te menciona que cuando hay una alteración o un daño a nivel de las arterias, no es alteración, no van a llamar a los fibroblastos, sino van a llamar a células musculares especializadas. Células musculares especializadas, que técnicamente lo que hacen es hacer lo mismo que los fibroblastos, pero pues en ese caso son células musculares, que van a liberar también factores de fibroblastos, van a liberar todo para liberar van a liberar material MEC, material extracelular, y en este caso colágeno. Entonces, de eso está compuesto de lo que es la placa teromatosa, de células muertas, de LDL oxidado, también de células, ya lo dije, células musculares muertas, células musculares, células muertas, células musculares especializadas. También vamos a tener en este caso, también macrófagos que van a estar viniendo. Y bueno, de ello más que nada, es lo más importante. Eso es cómo se forma lo que es la placa teromatosa. Pero acuérdense acá, ¿qué pasa acá? Es que a nivel general, esto pasa. Se obstruye tu arteria. Se obstruye tu arteria.
¿Y qué genera? NSTEMI, o en este caso significa infarto miocardio sin ST elevado, o STEM, que significa infarto miocardio con ST elevado. Y como pueden ver acá, ¿cuál es la diferencia? Es que en uno hay flujo sanguíneo, pero es menor. Pero, ¿qué pasa acá? Ya no hay flujo sanguíneo, ya acá no ingresa ni 1% o ningún poquito de cantidad de sangre. ¿Y qué pasa? Es que hay un mayor grado de necrosis, menor grado de, mayor grado de ¿qué? De isquemia. Y acuérdense que a nivel del corazón se le llama infarto. Entonces va a haber un mayor tamaño, mayor grado de infarto. Y pues eso. Entonces la diferencia específica de lo que es STEMI y NSTEMI, pues ya lo mencioné, el grado de isquemia. Ahora, ¿cómo va a pasar su sintomatología? Acá también, fijo, tienen que saber qué es las troponina elevados. Ya, las troponina elevadas. Bueno, pero ahora sí, empezando por lo que es la sintomatología, acuérdense de esta cosa de acá. Primero empieza por un dolor torácico, o también llamado angina. ¿Por qué? Porque como va a tener un menor flujo sanguíneo, le va a estar doliendo el pecho, por la misma isquemia. Entonces, eso va a pasar. Luego de ello, el paciente va a tener que hacer descarte, pues. Si no tiene dolor no coronario, en ese caso se le descarta que sea isquemia, que sea Zika. Pero si tiene un posible Zika, ¿qué vamos a tener que ver en el EKG? Si tiene ST elevado o no tiene. O pues tiene un normal. ¿Qué pasa acá? Si tiene ST elevado, de una, tiene IMA con ST elevado. Pero ¿qué pasa cuando no? Acá lo que vamos a tener que hacer es una prueba de troponinas. Ahora, dentro de ella vamos a tener dos cositas más. Si es positivo, se le diagnostica, ya que es un IMA, pero sin ST elevado. ¿Y qué pasa cuando no se le diagnostica o tiene negativa troponina? Lo que va a pasar es que vamos a ver un test de isquemia. Y dentro de ello lo que vamos a hacer es diagnosticarlo como un paciente que no tiene un infarto, sino está en un proceso de angina, en el cual acá lo único que podrías hacerle es darle nitratos. Puedes darle nitratos o puedes darle también simplemente que cambie su estilo de vida para que evite todo ese proceso. Entonces, eso es lo más importante, creo. Entonces, chicos, ¿está ahí todo claro? Sí, todo claro. Ya. Ahora, ya, hablando sobre las miocardiopatías. Acá lo que van a saber, lo más importante que tienen que saber es la hipertrófica y la dilatada. Las dos de acá, que lo puse acá dentro de mi resumen, que está la miocardiopatía restrictiva, que lo más importante acá es que, como lo menciono, es muy rara. Entonces, lo que tiene que saber acá es su causa principal, que es la amiloidosis. Son proteínas, en ese caso amiloides, que específicamente esto se ve más en Alzheimer, porque hay depósitos de beta-amiloides, pero acá es otro tipo de proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que se van a depositar a nivel de lo que es el miocardio y van a generar esta alteración a nivel del miocardio. Es lo más importante. Y lo que es la miocardiopatía inflamatoria, como el mismo nombre dice, es inflamatoria. Y acá, o también llamada miocarditis. Lo más importante acá es que la causa principal es el virus de Coxsackie grupo B. Es lo más importante, porque el PPT no te menciona mucho sobre ello, solo lo más importante son las causas. Lo que sí tienen que enfatizar es en la miocardiopatía dilatada y la hipertrófica. Ahora, la hipertrófica, en este caso, es una causa muy frecuente de muerte súbita cardíaca en atletas. Ahorita voy a explicar por qué. Y la miocardiopatía dilatada es la que te produce insuficiencia cardíaca. Entonces, esto podría ser pregunta de examen, como cuál es la posible o cuál es la causa de insuficiencia cardíaca y ya pues miocardiopatía. Ahora, si ven en esta imagen, ¿qué pueden ver? Es una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, el miocardio, ¿qué va a pasar? Va a estar agrandado. Y acá va a ocurrir lo contrario a lo que es la miocardiopatía dilatada. Acá, ¿qué pasa? Es que tienes más músculo, vas a poder mayor contracción.
Pero ¿qué pasa acá? Es que no tienes menor flujo, o bueno, en esta casa, una menor precarga. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que como no va a haber, o en este caso no va a recibir tanta sangre, va a expulsar menor. Entonces va a haber una menor poscarga. Y si hay una menor poscarga, ¿qué pasa? Que se activa todo lo que es tu sistema, sistema, renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático, que genera un mayor demanda de trabajo y genere lo que es un aumento en el esto. Puede obstruirse tanto que no haya suficiente sangre y genere lo que es una muerte súbita. Ahora, dentro de la fisiopatología mencionan dos cosas acá. Como ya mencioné, mayor masa. ¿Por qué? Porque se va a hipertrofiar. Menor volumen, por el mismo hecho de que como se va a hipertrofiar tanto, va a haber una menor cantidad de sangre que va a ser eyectada. Menor cantidad de sangre. Y como va a haber una mayor rigidez por el mismo hecho de que es hipertrófico, pues hay mucho músculo que cuando se contrae se vuelve más durito. ¿Qué va a pasar acá? Es que hay un menor flujo sanguíneo. Y eso genera todo ello. Ahora, esa es la fisiopatología. Pero dentro también de sus causas hay una que es una enfermedad autosómica dominante. Y lo más importante acá es que es por mutaciones de genes codificados de la proteína sarcómera, específicamente mutaciones en lo que es la beta-miosina. Y como sabemos, la beta hace mayor rigidez, la alfa es la que contrae más. Entonces, si hay mayor esta, hay una mayor rigidez. Y como vimos, mayor rigidez genera una posible hipertrofia, miocardiopatia hipertrófica. Eso es lo más importante. Entonces, como diferenciando, acuérdense, la miocardiopatia, claro, es una enfermedad que va a ser autosómica dominante. Mutaciones puede ser en la beta-miosina y las causas, acuérdense, más masa, menos volumen, mayor rigidez muscular. ¿Qué provoca como causa frecuente la muerte súbita cardíaca en atletas? Ahora, dentro de la miocardiopatía dilatada es lo contrario. Acá no va a haber mucho músculo, entonces no va a haber tanta contracción, pero va a haber va a haber menor contracción, pero mayor flujo. Porque miren, va a haber mayor cantidad de sangre, pero el corazón no va a tener la capacidad suficiente para inyectar toda la sangre. Y eso pues genera también un menor gasto cardíaco, porque no va a ser inyectada la suficiente sangre necesaria. Va a ser poquita. ¿Y eso qué genera? Todo lo que es la miocardiopatía dilatada. ¿Y cómo esto genera una insuficiencia cardíaca? Por el mismo hecho, menor gasto cardíaco. ¿Qué genera? Que se activen el sistema, los vasoreceptores y el sistema renina, angiotensina, aldosterona y genera un aumento en la presión arterial. El aumento en la presión arterial va a generar que tu corazón trabaje más, pero recuérdense algo, como no va a haber tanto flujo sanguíneo, no hay tanto flujo sanguíneo y hay un aumento en la presión arterial, ¿qué pasa con tu corazón? Llega a un estado de isquemia. Y por eso acá está, una de las causas más comunes es isquemia. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una isquemia? ¿Qué pasa con tu corazón? Todo el proceso de insuficiencia cardíaca promueve lo que es una remodelación. Y como este proceso nunca va a parar, tu corazón va a estar en constante remodelación. Y como no va a haber solución a ello, va a generar insuficiencia cardíaca. Entonces, lo más importante que tienen que saber de insuficiencia cardíaca acá es que es palabra clave, como dijo el doctor de fármaco. Las palabras claves acá es que hay una alteración a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay nivel de alteración a nivel de los vasoreceptores y también que va a haber un aumento en la remodelación cardíaca. Y ese aumento en la remodelación cardíaca promueve la insuficiencia como tal. Y bueno, eso es lo más importante que tienen que saber. Entonces, ¿así todo claro?
Todo claro. Ya. Ahora, finalmente ya para acabar, acuérdense de algo, la enfermedad de pericardio. Ahora, lo dejé de lado pericarditis por el hecho de que ya es tema de práctica, pero acuérdense de la triada, que es alteraciones a nivel del corazón, creo que se llama ROCE, alteraciones en el QRS y también lo que es el dolor. Ahora, ¿qué va a pasar? Es que el taponamiento también puede provocar una pericarditis puede provocar un taponamiento por el mismo hecho de que el taponamiento, ¿por qué se va a dar? Por aumento que en el líquido, en el espacio pericárdico. Van a haber cicatrices, van a haber hemorragias y onoplasias también. ¿Qué va a pasar acá? Es que como va a haber tanto volumen o tanto líquido, va a pasar esto de acá. Va a haber una menor cantidad de flujo. Menor cantidad de sangre a nivel de tu ventrículo izquierdo, por el mismo hecho de que este líquido empuja y hace que se obstruya. ¿Y qué va a pasar con un taponamiento? Es que esto va a crecer tanto que va a tapar tu ventrículo izquierdo y no va a bombear la sangre. Y eso pues genera la muerte. Ahora, acuérdense que todo ello, ya le mencioné en general qué va a pasar. La acumulación de líquido, las cicatrices y las hemorragias van a generar que se obstruya tu ventrículo izquierdo y haya menor, o bueno, en este caso no haya gasto cardíaco y genere todo lo que es la muerte. Ahora, ¿por qué es que se relaciona la pericarditis con esto? Porque recuérdense a lo que se llama aumento de líquido. Ahora, para ello, ¿alguien se acuerda o cuál es la primera causa de lo que es pericarditis? Si es bacteriana, viral. O sea, no les pido la bacteria específica, pero si es bacteriana, viral. ¿O cuál es la causa principal de pericarditis? Sí, infecciones bacterianas como TBC o virales como virus Coxsackie. Bacterianas, la más común, mencionan que es el Mycobacterium tuberculosis. Y de lo que es viral, mencionan el parvovirus o también el virus de Coxsackie. Creo que también mencionan el Epstein-Barr, si no me equivoco. Mencionan esos virus. ¿Y qué va a pasar acá? Es que cuando se va a reconocer esto, ya vimos que se va a activar la vía del inflamosoma por causa de lo que es un mimetismo molecular. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay una inflamación? Acuérdense de algo muy importante. ¿Hay liberación de qué? De líquido. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando hay un reconocimiento de las células residentes generan un aumento en la vasodilatación y la vasodilatación aumenta la permeabilidad y al aumentar la permeabilidad lo que hace es liberación de material extra de la célula para afuera, perdón, de la luz del vaso sanguíneo para afuera y eso se le llama trans o exudado. Chicas. Exudado. No. Exudado. Entonces, y este exudado también se le llama líquido. Y este es el líquido que se genera a nivel de tu pericardio. Por eso es que crece tu pericardio y hace que se obstruya tu ventrículo izquierdo. Y cuando se obstruye tu ventrículo izquierdo, como ya lo mencioné, no va a haber flujo sanguíneo. Y pues así produce la muerte en este caso. Y bueno, chicos, creo que eso es lo más importante que tienen que saber en general de todo lo que es el tema. Bueno, muchas gracias. Creo que es lo más importante que tienen que saber. Y bueno, las fijas en ese caso, acuérdense de la diferencia entre la microcardia hipertrófica y la dilatada. Creo que es lo más importante, porque IMA, insuficiencia cardíaca, esos temas lo van a ver en laboratorio. En laboratorio ya lo habrán visto. Entonces, esos temas como que no son tan frecuentes de preguntar en teoría, pero bueno, algunas se preguntan, como también los síntomas. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Ahí está. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu presentación y agradecerles a todos ustedes, chicos, por su participación. Espero que hayan disfrutado y sobre todo aprendido mucho. Y nada, una vez más, gracias, Eduardo, por
por tu clase, estaba muy buena. Y ya, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, chicos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.